Pues buenos días a todos, gracias a los que estáis aquí por haber venido, gracias a los que también os habéis conectado por Zoom y a los que vais a ver esto también en diferido. Pues hasta lo último de la Tierra. Vamos a continuar esta introducción a los orígenes históricos del cristianismo. ¿Podemos hacer una oración? Pues lo hago yo porque no tenemos el micro todavía disponible. Pues Señor, te damos gracias porque podemos aprender de ti y también de los orígenes de la Iglesia que tú viniste a establecer. Pedimos que nos ayudes a entender mejor de dónde venimos y también así poder entender mejor quiénes somos, nuestra propia identidad como cristianos. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pasando por Samaria y por otros lugares. Os recuerdo, vamos a ver 4 generaciones de cristianos, de primeros cristianos, hasta que se forma lo que se llama la Gran Iglesia. Y estamos todavía con la primera generación, creo que es la más interesante porque es la más cercana a los tiempos de Jesús, la primera generación de cristianos en la tierra de Israel, como le gusta aquí a algunos que digamos. Como las diapositivas eran de un curso previo para un público secular, pues eso de Israel casi le sonaba mejor Palestina, pero en fin. Ahora vamos a ver cómo va a salir de Jerusalén el mensaje del Evangelio. Vamos a recordar algo de lo que vimos en las clases anteriores. Y ocurre algo muy interesante en este momento, que es que el Evangelio va a traspasar las fronteras del judaísmo. Y se va a enfrentar, como veremos después, con el apóstol Pablo, se va a enfrentar con el pensamiento, con la religión, con la forma de vida de los gentiles. Y esto pues va a significar un cambio muy importante, del cual todavía nosotros somos deudores y seguidores, continuadores de esa trayectoria del judaísmo cristiano transmitido a la gentilidad. Bueno, habíamos visto esto. Después de la muerte de Esteban, ¿os acordáis? Esteban pertenece a ese grupo de los helenistas, que no eran solamente de lengua griega, sino también lengua, seguramente lengua y cultura, si seguimos la hipótesis de Cullmann. Lengua y cultura griega, pero judíos de religión. Pues después de la muerte de Esteban, lapidado por hablar en contra del templo, los helenistas salen, son dispersados por toda Judea y por Samaria. Recordamos, esto es muy importante. Y para entender el Evangelio de Juan también es especialmente importante, aunque no habláramos de eso ni podamos hacerlo en este momento. Bueno, Felipe es el que va a Samaria y pues ahí se va a extender el mensaje de Jesús. Ya primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ya veremos cómo llega hasta lo último de la tierra. Luego vemos otro episodio muy importante, muy importante. La noticia de lo que estaba ocurriendo en Samaria pronto llega a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Y hablábamos la clase anterior de la importancia de la centralidad que tiene la iglesia de Jerusalén. Esta primera generación de seguidores de Jesús, de discípulos, entre paréntesis, cristianos, porque todavía lo del nombre es demasiado pronto para llamarlos de esta manera, abarca desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la destrucción del templo, que coincide también con que los discípulos de Jesús van también dejando este mundo, van muriendo y termina una primera generación y una segunda generación va a tomar el relevo. Entonces, la centralidad en este momento, en esta primera generación, la centralidad y la importancia que tiene la iglesia cristiana de Jerusalén. Es de lo que vamos a hablar hoy principalmente, pero está en todo el libro de los Hechos como telón de fondo. Entonces, las noticias de lo que estaba ocurriendo en Samaria pronto llegan a oídos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. En Jerusalén se quedan los 12. Los helenistas son los que son perseguidos y salen fuera y llevan el Evangelio, lógicamente. Iba a preguntar, ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros? ¿No? Pues llevar el Evangelio al lugar donde fuéramos, ¿no? Pero los 12 se quedan en Jerusalén.
Ahí tenemos la excepción de Pedro, que tiene que ir a Samaria. Fijaros aquí cómo se ve esa importancia de la iglesia de Jerusalén. Tienen que ir a dar el visto bueno. Y hasta que no llegan Pedro y Juan, los que ya han recibido el Evangelio, la predicación del Evangelio, han sido bautizados en agua, pero no han recibido el Espíritu Santo. La importancia, la trascendencia de que lleguen allí los que han sido compañeros de Jesús. Ellos son los que imponen las manos y al imponer ellos las manos reciben los que están allí el Espíritu Santo. Solamente habían recibido el bautismo en agua, pero ahora son bautizados por el Espíritu Santo. ¿De dónde han venido? Han venido de Jerusalén. ¿Y quién va ahí? Pedro y Juan, discípulos. Esto de la tradición apostólica es muy importante para el cristianismo. La tradición apostólica. La sucesión apostólica que en determinados ambientes cristianos se entiende de una determinada forma, lo que implica o donde tiene su origen es en este momento, ¿no? Bueno, entonces viajan a Samaria para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y dan el visto bueno. Oye, mira, pues los samaritanos han aceptado el mensaje de Jesús, han recibido el Espíritu Santo, y bueno, pues esto es importantísimo. Y luego, por otro lado, este segundo episodio del que Pedro es protagonista, por decirlo de alguna manera, el protagonista aquí siempre en el libro de los Hechos es Jesucristo a través del Espíritu Santo que obra por medio de los apóstoles. Entonces, Pedro va a entrar en casa de un gentil, y ni más ni menos que es un oficial romano, que eran las fuerzas de ocupación. O sea, más gentil y menos digno de que un judío con sus pies entrase en una casa semejante, pues no podía haber, ¿no? Y Pedro, por medio de una visión, dice, tienes que ir ahí. Y va, predica el Evangelio en la casa de Cornelio, son bautizados. Ha ocurrido algo fantástico. Se ha abierto otra puerta. El que la abre o con quien se abre la puerta, el emisario, qué curioso, es uno de los 12, es Pedro. Entonces esto ya lleva como, digamos, hoy diríamos un certificado de calidad, un sello de calidad. Es que lleva marca apostólica. Entonces él no puede negar lo que ha experimentado, lo que ha visto. Él ha sido guiado por una visión celestial a la casa de un gentil. En la casa de un gentil ha visto que esos Goyim, esa gente que no son del pueblo de Israel, reciben el mensaje de Jesús. Pero claro, cuando Pedro llega a Jerusalén y cuenta esto, pues la reacción normal. Esa es la reacción normal cuando ocurre algo que nosotros no esperamos. O es que nosotros actuamos de otra manera. Cuando las cosas no salen como tú esperas, ¿qué es lo que pasa? Que esto te desubica. El primer desubicado fue Pedro. Pero Pedro no puede negar lo que le ha pasado. Entonces va a Jerusalén, lo cuenta, y hombre, no, pero ¿estás seguro? Pero esto ha sido así. El testimonio está recogido en los Hechos de los Apóstoles, pero de cualquier forma, ahora os leo el texto de Hechos. John Drain dice lo siguiente, que es una reflexión muy interesante y que tenemos que tener en cuenta para toda la clase de hoy. Para toda la clase de hoy, también pues para entender cómo fue el origen de la iglesia cristiana. Dice que este incidente, esta experiencia con Cornelio, que ya no es un samaritano, que los samaritanos, vale, pues a los judíos no les hacía mucha gracia, pero dentro de lo que cabe, pues tenían una cierta raíz común. Pero es que en este caso es un gentil. Y que vaya a Jerusalén. Pues lo que dice Drain es que este incidente marcó un cambio profundo y duradero en las relaciones de Pedro con la iglesia de Jerusalén. Pedro, que era antes el representante, por decir de alguna forma, por excelencia de los 12, que antes aparecía siempre en primer lugar, ahora y en el propio relato de Lucas, de Hechos, lo vamos a ver, aparece en segundo lugar. Ya no es la misma cosa. Se ha producido un cambio.
La prueba es que al poco sería reconocido como líder de la iglesia un hombre que no había sido de los 12 primeros discípulos, Santiago, el hermano de Jesús. Y de esto ya hablamos la clase anterior, ¿os acordáis? Que el primer obispo, aunque el nombre sea un poco raro, el primer episcopo, el primer supervisor, esta sería la traducción, yo creo, más adecuada. Episcopos es de ver por encima, ¿no? Supervisar. De la iglesia de Jerusalén es Santiago, que no es un discípulo de Jesús, o sea, que no es uno de los 12, que es el hermano de Jesús. Y sobre esto los distintos historiadores, que ya sabéis que la historia es una reconstrucción del pasado, pues dan interpretaciones varias en las que, a menos que hagáis alguna pregunta al final, no vamos a entrar aquí. Pero esto ha dado mucho de qué hablar, ¿no? El texto de Hechos, donde se ve esa, no ruptura, pero esa forma de ver a Pedro ya de otra manera, de entender que esta experiencia, oye, Pedro, no, a lo mejor has ido más lejos de lo que deberías, ¿no? Aparece en Hechos 11, el 1 al 4, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Pero no entendían cómo un incircunciso, un romano, y toda su casa habían podido recibir al Mesías, al Cristo. Entonces disputaban con él diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y esta va a ser la posición de Pedro que vamos a encontrar en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo. Que Pedro, por un lado, es un judío de Galilea, pero por otro lado es alguien que ha tenido esta experiencia de la conversión de los gentiles y que no tiene problema de comer con un gentil, entrar en la casa de un gentil. El problema se presentará un poquito más adelante cuando llegan emisarios de Jerusalén para ver qué estaba pasando en Antioquía. Y claro, cuando vienen estos inspectores, Pedro, que estaba comiendo con gentiles, dice: no, yo ya no puedo comer aquí con estos. Y entonces Pablo se enfada con él. Entonces Pedro es un personaje que es muy conciliador. Me perdonéis la expresión, porque no es una expresión nada académica ni histórica, pero Pedro es un encanto. Es un hombre sincero, que no tiene pelos en la lengua, que mete muchas veces la pata, pero es porque dice lo que piensa. A mí me encantan las personas que son así, bueno, y me parece un encanto. Bueno, entonces, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido? El compartir la mesa era muy importante para los judíos. Y a ver qué has comido. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Mira, es que ha pasado esto. Y es un relato donde 3 veces se nos cuenta prácticamente la misma cosa. Bueno, lo que queda claro es que el que va a quedar como líder, como obispo, como supervisor de la iglesia de Jerusalén, os leía los textos de Eusebio de Cesarea la clase anterior, va a ser Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, ahí tenemos también el texto, creo que os lo leí la semana pasada, pero bueno, lo volvemos a leer, porque hoy vamos a dedicarle tiempo a este Santiago. Por aquel entonces también Santiago, el llamado hermano del Señor, porque en verdad también a él se le llamaba hijo de José, ahora bien, el padre de Cristo era José, con el que estaba desposada la Virgen, cuando antes de que convivieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo, como enseña la Sagrada Escritura de los Evangelios. Curioso, el propio Eusebio de Cesarea, aunque insiste en la paternidad de Jesús, no habla de la maternidad de María, pero dice antes de que conviviesen, luego convivieron. ¿Vale? Bueno, se cierra el paréntesis, por lo menos en la edición que estoy utilizando de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, así es, se cierra el paréntesis, pues lo cerramos nosotros también, ¿no? Este mismo Santiago, pues, el hermano de Jesús, el hermano del Señor, pues al que los antiguos pusieron el sobrenombre de justo, hoy veremos por qué, por el mérito superior de su virtud, se refiere que fue el primero a quien se confió el trono episcopal. Esto ya suena
a un lenguaje de la época en la que está escribiendo Eusebio de Cesarea, que es en la época de Constantino el Grande, donde el cristianismo va a ser reconocido pues, como una religión, en fin, a pie de igualdad con el resto de las religiones que había en el Imperio de Roma. Y va a ser incluso favorecida por el emperador, y ahí tenemos a Eusebio hablando de tronos. Trono significa la silla del supervisor. Pero bueno, el trono episcopal, o sea, el obispo de la iglesia de Jerusalén. Entonces tenemos varios testimonios donde se dice esto. Por otro lado, Eusebio de Cesarea, su historia eclesiástica, no se inventa en las cosas. Ya han transcurrido 4 siglos, o 3 siglos y un poquito, desde que sucedieron todas estas cosas. Y lo que hace él es investigar, como hacen los historiadores, las fuentes, los escritos de otros. La mayoría de las veces es así como funciona Eusebio de Cesarea. Entonces, Eusebio, haciéndose eco de una obra de Clemente, en el libro sexto de las Hipotiposeis, aduce lo siguiente. Porque dicen que después de la ascensión del Salvador, Pedro, Santiago y Juan, aunque habían sido los predilectos del Salvador, no se adjudicaron este honor, sino que eligieron obispo de Jerusalén a Santiago el Justo. Aquí dice obispo, también está claro, ¿no? Bueno. ¿Qué está pasando ahora en el imperio? Aquí vamos a ver que se van sucediendo al hilo del desarrollo, del desenvolvimiento de los primeros ministerios cristianos, pues también el poder imperial va experimentando la sucesión de distintos gobernantes, de distintos emperadores. Y hablamos de Cayo, César, Augusto, Germánico, el botitas para los amigos, ¿no? Calígula, eran las botitas que llevaban los soldados. Es emperador de Roma a partir del año 37. Los primeros meses de su gobierno parece que fueron muy buenos y fue muy bien acogido porque los romanos ya estaban hartos de Tiberio. O sea, la historia de los emperadores romanos es para, si a alguien le gustan las series de terror, de asesinatos, policíacas, de misterio, pues es para ir viendo cómo unos emperadores van desapareciendo del mapa, envenenados, acuchillados, ¿no? Y cómo las luchas de poder para buscar sus sucesores, ¿no? Pero entonces, al principio, la obra de Calígula, que le vamos a llamar así, aunque si le hubiéramos llamado así estando el presente, hubiera mandado que nos cortaran la cabeza o algo bastante peor, pero le vamos a llamar Calígula, es muy bien acogida por el pueblo romano y además pues él tenía ganas de gobernar y tenía también ideas y lo hace muy bien. Pero en el mes de octubre de ese mismo año, el 37, padece una grave enfermedad nerviosa que le sitúa prácticamente al borde de la muerte. No sé, aunque los historiadores dan hipótesis, pues todo yo creo que es muy complicado decir exactamente qué le podía pasar, ¿no? Y empieza a hacer algo que tiene su explicación, pero no sé si lo vamos a contar hoy aquí o solamente a perfilar, ¿no? Y empieza a querer ser considerado como un dios. Y esto es algo muy raro en los emperadores romanos, aunque nos pueda chocar. Son poquitos los emperadores romanos que en vida quisieron ser considerados divinos. No era una cosa muy habitual. Esto no viene de la cultura romana. Esto viene de la conexión de Roma con Oriente, con la cultura alejandrina, con Egipto y con cosas que son no exactamente latinas, sino más bien orientales. Y ya veremos que esto pues, tiene alguna relación con Octavio. Y es más, los emperadores romanos que en vida quisieron ser considerados como dioses, han pasado a la historia por el relato de los propios historiadores romanos como emperadores que no estaban demasiado bien de la cabeza. Porque la propia historiografía romana ya nos presenta esta imagen de ellos. Está, por ejemplo, Calígula y está también Domiciano, que Domiciano fue un emperador romano del que ya hablaremos más adelante, se hizo declarar, fijaros qué título, Señor y Dios. Kyrios Kaizeos, o sea, Señor y Dios. De la marinera con el titulito que se da al Señor. Claro, estos pasaron por estar pues un poquito mal de la cabeza, ¿no? Bueno, entonces empieza a equipararse con las divinidades. Se casa con su hermana Drusila.
Bueno, incesto, no solamente incesto, es que contrae matrimonio con ella. ¿De dónde le vienen esas ideas? Ya además de que pues, podemos imaginarnos que estaba un poquito, no en sus cabales del todo, ¿no? Un poquito enfermo. La idea viene de los faraones egipcios. Se casaban con sus hermanas. La mitología egipcia, Isis y Osiris. Entonces él quiere asumir ese papel divino y qué más divino que casarse con la propia hermana. Tenía 3 hermanas, mantuvo relaciones sexuales con las 3, por cierto, pero con la que se casa, con su favorita, es Drusila. Cuando Drusila fallece, las otras hermanas y el marido de una de ellas van a intentar acabar con Calígula y va a ser Calígula pues el que acaba con ellos, ¿no? O sea, esto es casi una novela de terror. Bueno, introduce en Roma el culto a Isis. No es una divinidad romana. Ya hablaremos también de esto en otra de las clases, ¿no? Cómo era la religión y el pensamiento del Imperio Romano en estos primeros momentos del cristianismo. Pero una de las características es que hay religiones que no son propiamente originarias de Roma, que no responden a las tradiciones romanas, pero que con el avance del imperio y con el ponerse en contacto con otros pueblos han importado también las religiones. Al final, la última religión que van a importar va a ser el cristianismo, porque el cristianismo llegará al final para quedarse y convertirse con Teodosio I el Grande en la religión oficial de Roma. Ojo. Venció al imperio, el cristianismo es una religión que venció a un imperio, que venció y derrotó al politeísmo y que venció al paganismo y a todos estos dioses que antes de la llegada del cristianismo pues estaban pugnando en Roma por ganarse el espíritu de las personas, ¿no? Y Calígula introduce ese culto. Bueno, un personaje que nos interesa y del que hablamos un poquito más adelante, pero es necesario, yo creo que importante, hacer esta pequeña referencia histórica al imperio. En el año 37, cuando fallece Herodes Filipo, Herodes Agripa, que es un personaje, Herodes Agripa I, luego veremos también a Herodes Agripa II, nieto de Herodes el Grande, fue nombrado rey de la tetrarquía por su amigo el emperador Calígula. Recordáis que Calígula, después de estar con la madre, va con sus abuelas y una de sus abuelas le gustaba mucho recibir a los príncipes de distintas regiones del Imperio Romano y entre ellos, pues Herodes Agripa era uno de los que iban allí a tomar el té a las 5 de la tarde. Bueno, esto no es un dato histórico, pero que tenían esas reuniones, esas charlas, ese conocimiento, esos intercambios diplomáticos y de amistad y de regalos con la abuela de Calígula. Y se conocen de niños. Entonces, ¿quién mejor que un amigo, alguien de confianza, para ponerle al cargo de la tetrarquía? Que recordáis que tetros es 4 en griego. Entonces, tetrarquía era una región que tenía 4 regiones o 4 ciudades importantes. Bueno, en el año 40, Calígula se autoproclamó Dios. Aquí directamente dice, no, yo no quiero tener atributos divinos. Yo es que soy no Dios, sino un Dios. Yo soy Dios, un Dios más. Todos los dioses son dignos de, merecedores de adoración. Hizo derribar las cabezas de las estatuas de los ídolos romanos, de los dioses romanos, y las reemplazó con la suya. Entonces ya la gente le miraba un poquito raro, ¿no? Y Calígula, no te estarás pasando un poco, ¿no? Mejor no decirlo en voz alta, pensarlo para tus adentros, porque si esto llegaba a oídos del emperador Dios, pues lo que te podía pasar es indescriptible, ¿no? Entonces hizo erigir en Roma 2 templos a su servicio. O sea, es declaradamente Dios. O sea, su poder no es un poder humano, ni que venga del cielo. Su poder es divino porque Él es una divinidad. O así se considera. Mandó colocar sus estatuas en las sinagogas de la ciudad de Alejandría. O sea, en todo el imperio hay que dar culto al emperador. Entonces, imaginad cómo le sentó a los judíos de la ciudad de Alejandría. Se organiza un motín tremendo en Alejandría, ¿eh? Ahí hay un pensador griego judío apasionante. Ya me gustaría tener una clase entera para hablaros de él, que se llamaba Filón de Alejandría.
Y este Filón de Alejandría va en una embajada a Roma para entrevistarse con Calígula y pedirle que interceda en el lío que se está formando en la ciudad de Alejandría, porque ahí va a haber un baño de sangre. Entonces va este Filón de Alejandría. Es que es un judío, bueno, hago un paréntesis, ¿vale? No puedo evitarlo. Es un judío que habla del verbo de Dios como el mediador entre Dios, el único Dios de los judíos, y la creación. O sea que en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios mediante el verbo creó las cosas. Esto es un resumen de la teoría judía de Filón de Alejandría, judía, no cristiana. Así que cuando leamos el principio del Evangelio de Juan, estas palabras que está utilizando ya tenían sentido en determinados lugares del pueblo judío. Bueno, pues entonces, fijaros lo que se puede estar organizando en lugares donde había población judía. En Roma había, pero bueno, eran una minoría. Pero en Alejandría no eran minoritarios. Y hay enfrentamientos muy serios que ya el ambiente, por cierto, se venía caldeando de antes, ¿no? El mismo procurador romano se negó a cumplir la orden y Calígula mandó que fuese ejecutado. O sea, la situación, o sea, a Calígula le da igual. Calígula es Dios o se considera Dios, y a mí me da igual lo que quiera esta gente. Dios soy yo y tú tienes que obedecer. Y si no obedeces, pues tu cabeza tiene que rodar, ¿no? Y la cosa no se queda ahí. Fijaos, Calígula ordenó además que una estatua de su propia persona, con los atributos de Zeus, el padre de los dioses, Júpiter, como queráis, fuera levantada en el mismísimo templo de Jerusalén. ¿Alguien se atreve a vaticinar cuál fue la respuesta de los judíos? Es que si en Alejandría había problemas, imaginaos en Jerusalén. Dice Hernando Guevara, la orden de Calígula fue el mayor desafío que un emperador romano podía hacer a la conciencia religiosa judía. O sea, no te harás imagen, porque aquí no es que no te harás imagen, aquí es que es la imagen del emperador. Y la va a poner en el centro de adoración de todo el pueblo judío. Esta orden es la polarización de un antagonismo secular entre dos religiones, dos culturas, dos pueblos, dice Ernesto Guevara. Los judíos no podían aceptarla en manera alguna. Estaba de por medio su identidad religiosa y nacional. O sea, antes nos cortan la cabeza que permitir esto. Esto no lo permite nadie. Ni siquiera, creo yo, esto ya es una suposición, pero vamos, pongo la mano en el fuego, ni siquiera los que eran contrarios al templo estarían dispuestos a semejante aberración. Flavio Josefo, que como sabemos es un historiador judío, nos cuenta así la historia. Cayo Calígula, Cayo César Germánico, etc., Cayo, considerando intolerable que los judíos fueran los únicos en mostrarle tan alto grado de desprecio, envió a Siria en calidad de delegado a Petronio. Petronio es el personaje fundamental. Si recordamos este nombre, está en amarillito ahí por algo, es para que recordéis cómo va a trabajar y a funcionar este legado romano. Envía a Petronio para suceder a Vitelio en el gobierno de esta provincia, ordenándole que tras irrumpir en Judea con copiosas fuerzas, si los judíos lo aceptaban de grado, colocara su estatua en el templo del dios sin más, que hay que ser ingenuo. O sea, lo que está diciendo es, Petronio, te vas allí. Si los judíos no tienen problema, colocas mi estatua. Ya os digo, hay que ser ingenuo y poco conocedor de la situación de esta provincia, de Siria. Pero que si trataban de oponerse, luego de someterlos por la fuerza de las armas, procediera a efectuar la citada operación. O sea que sí o sí, esa estatua se tiene que poner en el templo de Jerusalén. Diríamos hoy, por las buenas o por las malas, ahí que va la estatua. Cuando las cosas se encontraban en esta situación, numerosas decenas de millares, dice Josefo, de judíos, se presentaron ante Petronio en Ptolemaide. Como veis, el título es el nombre de una ciudad alejandrina, helenística, rogándole que no los obligara a cometer desafueros y a tener que transgredir la ley de su pueblo. O sea, salen al encuentro de él
Es que dice decenas de millares, o sea que son unos cuantos que van al legado romano, que viene con un montón de tropas a hacer cumplir una orden que es a todas luces incompatible con la identidad del pueblo. Y continúa Flavio Josefo. Y terminaron su intervención ante Petronio con estas exactas palabras. Pero si te has propuesto absolutamente llevar a Jerusalén la estatua y erigirla allí, ejecútanos antes a nosotros y luego lleva a efecto tu determinación. Pues mientras estemos con vida no podremos permitir un hecho que nos tienen prohibido no solo nuestro venerable legislador, sino también nuestros antepasados, quienes han entendido que esta actitud redunda en nuestra gloria. O sea, no podemos permitir con vida que tú cometas semejante desafuero. Así que mátanos ya. Y Petronio, claro, es también la situación, la tesitura en la que está este hombre. Ejecutar a todo el que se ponga por delante, y van a ser muchos. Y Petronio, la locura de Calígula, ¿no? Y Petronio, juzgando por estas palabras que la decisión de los judíos era inamovible, o sea, que vio, estos no están marcándose un farol, esto es lo que están diciendo, es que me lo dicen de corazón y están dispuestos a morir. Juzgando por las palabras que la decisión de los judíos era inamovible y que él no podría cumplir la orden de Cayo de levantar la estatua, a no ser que fuera por la fuerza de las armas, que provocaría numerosos muertos, tomando consigo a sus íntimos y a su séquito, se dirigió a Tiberíades, ¿sabéis? Una ciudad ahí más al norte de Jerusalén, ¿no? En Galilea. Deseoso de conocer cuál era el estado de cosas de los judíos. Se tiene que cumplir una orden muy delicada, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras Petronio va a cumplir esa orden que no quiere cumplir, que no va a cumplir, en el año 41 Calígula es asesinado por la Guardia Pretoriana, es decir, por la propia élite del ejército romano encargada de protegerle. O sea, fijaos hasta qué punto los romanos tenían que estar hartos de este emperador que pues, ha pasado a la historia de una forma no demasiado venturosa para él, ¿no? Asesinado por la propia Guardia Pretoriana. ¿Y quién va a ser el nuevo emperador? Y ahí descubren, escondido tras las cortinas, a un personaje interesantísimo que fue un gran emperador romano, pese a sus deficiencias fundamentalmente físicas. Claudio va a ser el nuevo emperador, el de esa famosa serie televisiva y novela, ¿no? Yo, Claudio. Hijo de Druso, nieto de Livia, esposa de Augusto, y de Antonia, hija de Marco Antonio y Octavia. Es decir, es de linaje real, de la misma forma que lo era también Calígula. Entonces, ese emperador, tras una situación que se ha producido, los pretorianos asesinan en cuanto tienen oportunidad al emperador, dicen, bueno, ¿y ahora quién se hace con el poder? Y Calígula, que se les presenta como medio tonto porque tenía una cojera, una determinada dificultad en el habla, pero que era un hombre muy culto, que escribía libros, que leía, que estaba muy, muy bien educado, pero que les parecía bobo, sobre todo a estos brutos legionarios romanos, dicen, pues vamos a poner a que este no nos va a manipular como Cayo Calígula. Vamos a poner a que le vamos a manipular nosotros y que va a hacer lo que nosotros queramos. Ya hablaremos de Claudio en otras clases más adelante, pero veréis su inteligencia y muchas cosas. Pero quería llegar hasta este momento, por lo menos, ahí tenéis una moneda donde aparece Claudio que dice Senatus Consulto, es decir, aprobado por el Senado, Pater Patriae, que significa padre de la patria, o Cives Servatos, que significa por haber salvado a los ciudadanos. Claro, le salvó del loco de Calígula y de la situación en la que Calígula había metido al imperio. Entonces ahí tenéis una moneda conmemorativa interesante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Perdón. ¿Qué es lo que hace Claudio? El emperador Claudio nombra a Herodes Agripa, rey de los judíos. Fijaros, antes, lo marco aquí, antes era rey de la tetrarquía. Calígula le había hecho rey de estos territorios. Aquí se ve en el mapa cómo Agripa I, va
obteniendo territorios. Pero esto es un cambio importantísimo en la situación de Israel, ¿sí? En la situación de las tierras de Judea o de lo que era la provincia romana de Siria. Antes solamente era rey de este territorio que veis marcado en amarillo, pero es que ahora va a reinar sobre Judea, Samaria y después sobre Galilea. Y estos territorios que aparecen también de otro color, Perea y esta zona de aquí del norte, también al final van a ser territorios bajo el gobierno de Herodes Agripa. O sea que es todo un gobernante y aparece en el libro de los Hechos y vais a ver que es un personaje peculiar. Se ha educado en un entorno romano, es un heredero de Herodes el Grande. Esto es todo un personaje. Y como su padre, pues querrá ganarse también el favor de los judíos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nombra Claudio a Herodes Agripa rey de los judíos y va a estar entre el 41 y el 44 por su ayuda durante su acceso al cargo imperial. Es decir, Herodes Agripa apoyó el nombramiento de Herodes como emperador romano. Así pues, la región, fijaros todo el territorio, la región de Samaria, Judea e Idumea pasa a estar bajo la autoridad romana, pasa de estar bajo la autoridad romana de Siria a estar bajo la autoridad de Herodes Agripa. Es el traspaso, el trasvase de autoridad, que antes los romanos se lo habían quitado a uno de los hijos de Herodes para asumirlo ellos, porque era un incompetente, pero ahora se lo dan a Agripa I. Y así toda la provincia romana de Judea, la parte más al norte sigue siendo provincia de Siria, toda la provincia romana de Judea, Galilea, Perea, Basán, Samaria, Judea e Idumea, pasan a estar bajo el gobierno de este sucesor, de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Agripa. Y en el año 42, Herodes Agripa, deseoso de complacer a sus súbditos, inicia una nueva persecución a los judíos cristianos que están en Jerusalén. En aquel mismo tiempo, dice el libro de los Hechos 12:1, el rey Herodes, Herodes Agripa I, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Bueno, estos que están aquí haciendo cosas raras, predicando un mensaje raro, me voy a meter con ellos y me gano a los otros bloques que no defienden esta mesianidad de un tal Jesús de Nazaret. Bueno, y fijaos, y mató a espada a Santiago, a Jacobo. Jacobo y Santiago es lo mismo. En la otra clase alguien me lo preguntaba después de la clase, pero claro, ¿cómo se llama? Santiago, Jacobo. Yago o Yac, el nombre es judío es Jacobo, Jacob. San Jacob, Santiago, Santiago. O sea que es el mismo nombre, lo que pasa es que latinizado al final, o sea, por evolución de la propia palabra, ¿no? Entonces, mató a Santiago, a Jacobo, hermano de Juan. Este hermano de Juan, sí era, junto con Juan, eran discípulos de Jesús, es uno de los 12. Y viendo que esto agradó a los judíos, obviamente a los judíos no cristianos, procedió a prender también a Pedro. Por favor, quedaros con esto. ¿Quién sufre martirio? De espada, además, espada. Santiago, el hermano de Jesús. No, vale, estabais atentos. Santiago, el hermano de Juan. Santiago, uno de los 12. ¿Y quién es el otro que es perseguido? Pedro. ¿Vale? Es importante. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. En aquel tiempo, cito a Eusebio de Cesarea, también porque nos ubica en qué momento era, para poder calcular, como hacen los historiadores, la fecha. Dice, en aquel tiempo, evidentemente el de Claudio, el rey Herodes se puso a maltratar a algunos de la iglesia y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Acerca de este Santiago, Clemente en el libro 7 de sus Hipotiposeis añade un relato digno de mención.
afirmando haberlo tomado de una tradición anterior a él. Y dice lo siguiente. Dice que el que le introducía ante el tribunal, conmovido al verle dar testimonio, confesó que él también era cristiano. Ambos, pues, según dice Clemente, fueron llevados juntos de allí, y en el camino pidió a Santiago que le perdonara, y éste, después de mirarle un instante, dijo: la paz esté contigo, y le besó. Y así es como los dos fueron decapitados a un tiempo. O sea que maltrató a los cristianos y no tuvo problema en utilizar la espada. Entonces, como dice la Escritura Divina, viendo Herodes que su hazaña de asesinar a Santiago había complacido a los judíos, uy, qué bien, me aplauden por por haberme quitado a estos pesados, que están todo el rato con que si Mesías para arriba y Mesías para abajo, ¿no? La emprendió también contra Pedro, lo encarceló, y poco hubiera faltado para ejecutarlo también si un ángel, mediante aparición divina, no se lo hubiera presentado por la noche y no lo hubiera sacado milagrosamente de las prisiones, dejándole libre para el ministerio de la predicación. Tal fue la providencial disposición por lo que respecta a Pedro. De esto tenemos un registro también, como conocéis bien, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues primero Santiago, dice, uy, qué bien, la gente me aplaude, Santiago y su compañero, por lo que se ve. Pues nada, pues vamos a por otro. El siguiente, Pedro. Pero hay un personaje contra el que no ha ido. A ver, necesito ayuda. ¿Santiago? Pero si Santiago es el obispo. Si Santiago es la cabeza de la iglesia de Jerusalén, ¿por qué te cargas a Santiago el discípulo y no te cargas al señor obispo? ¿Qué vas a por Pedro? Pedro es encarcelado y logra escaparse. Y luego ya veremos qué es lo que pasa con él. Pero ya sabemos que lo que viene a continuación, el protagonista fundamental del libro de los Hechos, va a ser Pablo. Sin embargo, Santiago el Justo, el hermano de Jesús, sigue siendo obispo de la iglesia de Jerusalén. Y de esto no tenemos noticia. Y de esto no se nos habla prácticamente. Y por fin puedo dedicaros esta clase que tenía ganas de contaros. Voy a utilizar textos un poquito largos. Estaba pensando cuando preparaba la clase, ¿leo estos textos tan largos o los acorto? ¿Los resumo o los leo entero? Y como no son textos que habitualmente leamos, digo, pues bueno, voy a aprovechar de vuestra paciencia y de vuestra amabilidad y voy a leer los textos enteros, porque creo que son relatos muy interesantes y muy reveladores. Y voy a usar tanto la fuente de Eusebio de Cesarea, que como sabéis, él se enriquece leyendo a otros, investigando a otros, de la misma manera que hizo Lucas para elaborar su Evangelio y el libro de los Hechos. Entonces tiene otras fuentes. Y luego una de las fuentes primarias que el propio Eusebio utiliza, que es Flavio Josefo, el historiador judío. Bueno, el modo como tuvo lugar la muerte de Santiago, y ahora vamos a hablar de Santiago, el hermano de Jesús. O sea, si me perdonáis, vamos a dar un salto para saber cómo termina la historia de Santiago, no el hermano de Juan, no el discípulo, sino cómo terminó la historia de Santiago, el hermano de Jesús. Porque Santiago, el hermano de Jesús, está en Jerusalén prácticamente, y ya veréis lo interesante que es esto, prácticamente hasta la destrucción del templo. Hasta que vengan las tropas romanas, ahí que va a estar Santiago. Y como recordáis, espero, la primera generación de judíos, de judíos cristianos, la primera generación de seguidores de Jesús, ¿qué periodo abarca? Desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la destrucción del templo. O sea, que en esta primera generación, quien está en Jerusalén, que es la iglesia de referencia de todo el movimiento cristiano, es Santiago, el hermano de Jesús. Así que me voy a permitir leer estos textos porque creo que son muy reveladores. A mí me parecen muy interesantes. Si a alguno pues no le parece muy interesante, no me importa si cerréis los ojos, o echáis un sueñecito o los que estéis en Zoom, pues os lo tomáis también con calma. Bueno, voy allá. Dice, el modo como tuvo lugar la muerte de Santiago, ya lo han dejado claro las palabras citadas de Clemente,
que cuenta cómo lo arrojaron desde el pináculo del templo y lo apalearon hasta matarlo. O sea, este no murió a espada, este murió siendo arrojado y luego pues le dan con unos palos. Ya veremos, hay varias posibilidades ahí, ¿no? Pero quien narra con mayor exactitud todo lo que a él se refiere es Hegesipo, ya tenemos otra fuente. O sea, él tiene por lo menos ahí dos fuentes para contarnos el relato de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Uno es Clemente y el otro es Hegesipo, que pertenece a la primera generación sucesora de los apóstoles y que en el libro quinto de sus memorias dice así. O sea, que todo lo que voy a leer ahora de la historia eclesiástica de Eusebio, en realidad, la fuente, el que lo cuenta, es Hegesipo. Pues Hegesipo dice lo siguiente. Sucesor en la dirección de la Iglesia es, junto con los apóstoles, Santiago, el hermano del Señor. Todos le daban el sobrenombre de el Justo, desde los tiempos del Señor hasta los nuestros, pues eran muchos los que se llamaban Santiago. Entonces, para poder distinguir, ¿cuál es este Santiago, el hermano del Señor? Le llaman el Justo. Y ya veremos por qué. Y si lo pensáis un poco, que no sé si nos dará tiempo, porque ya estoy mirando el reloj, lo que nos puede ayudar a entender algunos pasajes y algunas acciones que ocurren en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pero solo este, fijaos lo que dice es muy fuerte, pero solo este fue santo desde el vientre de su madre. Aquí hay una tradición, una frase, que no sabemos de dónde tendría su origen, pero hay una tradición que dice que este hermano de Jesús era santo desde el vientre de su madre. Santo significa apartado para Dios. Es una declaración poderosa, pero lo que está diciendo es el reconocimiento que tenía esta persona. Bueno, no bebió vino ni bebida fermentada, ni comió carne. Sobre su cabeza no pasó tijera ni navaja, y tampoco se ungió con aceite, ni usó del baño. ¿A qué os recuerda esto? De dejarse crecer la barba, de no afeitarse Pues por ahí va la cosa, ¿eh? Un nazareo, es posible. Es decir, eran judíos muy estrictos, judíos muy estrictos. Vale. Solo a él le estaba permitido entrar en el santuario. Esto también tiene tela marinera, porque ¿quién podía entrar dentro del santuario? Esto tiene sus complicaciones y no me puedo enrollar para explicarosla. ¿Eh? Pero de alguna manera, el testimonio dice que él, este hermano de Jesús, podía entrar en el santuario. Ojo que tiene su dificultad, porque este no pertenecía a la clase de los saduceos, ni sacerdotes, ni nada parecido. ¿De dónde tenía ese privilegio? Y hay varias fuentes que convergen para poder hacer esta afirmación. Que incluso habían tapado, es que no me quiero enrollar mucho con esto, que habían tapado para que los romanos y Herodes Agripa, aquí tenemos, cuando hablemos ahora de Herodes Agripa, es Herodes Agripa II, para que no pudiera ver lo que pasaba en el templo, habían puesto unas cubiertas, habían levantado para que, si os acordáis de la diapositiva que os puse, el templo de Jerusalén, había una torre que era la Torre Antonia, desde la cual los romanos o en este caso, ahora es el rey Agripa II, pudieran controlar, pudieran ver lo que estaba pasando en el templo, porque ahí se organizaban todos los tinglados. Entonces, de alguna manera ponen una cubierta para que no se pueda ver desde la Torre Antonia qué es lo que está pasando allí. Pero bueno, esa es otra historia, que tampoco es demasiado trascendente en este momento. Sí es trascendente e importantísimo que fuera un judío seguidor de Jesús que pudiera entrar en el templo, pero hasta el santuario. Ojo. Pues no vestía de lana, sino de lino, otra característica de su nazareato. Y solo él penetraba en el templo, y allí se le encontraba arrodillado y pidiendo perdón por su pueblo, tanto que sus rodillas se encallecieron como las de un camello, por estar siempre de rodillas adorando a Dios y pidiendo perdón para el pueblo. Entonces el pueblo esto lo veía. Por su eminente rectitud se le llamaba el justo y oblías, que en griego quiere decir protección del pueblo, y justicia, como declaran los profetas acerca de él. Fijaos, aquí está haciendo una especie de comparación
con lo que luego hará Marcos en el Evangelio, según había sido dicho por el profeta, pues aquí están aplicando la profecía, ni más ni menos que a Santiago, no a Jesús. Bueno, así pues, algunos de las 7 sectas que hay en el pueblo y que yo describí anteriormente en las memorias, no vamos a entrar ahí, trataban de informarse de él sobre quién era la puerta de Jesús, y él respondía que este era el Salvador. O sea, que le veían un hombre santo, justo, judío piadoso, nazareo, que tenía el privilegio de entrar en el santuario, y le preguntaban, bueno, entonces, ¿cuál es la puerta? Pues podéis imaginar lo que significa la puerta. O sea, ¿cuál es el camino? El camino de Jesús, de ese rabí, de ese maestro. Y decía, es que Jesús, mi hermano, es el Salvador, es el Mesías. O sea, él no lo ocultaba, sin embargo, a él le dejan estar allí. Contra Pedro van, al otro Santiago le matan, a los helenistas ya hace tiempo que están fuera. Sin embargo, Santiago allí está, respetado, como veremos por los siguientes textos, respetado y valorado por los judíos. Y los judíos le preguntan, bueno, ¿y quién era este Jesús? ¿Cuál es la puerta que él venía a abrir? Y dice, la puerta de la salvación. Algunos creyeron que Jesús era el Cristo. O sea, que hay personas que se convierten, como va a dar el testimonio de ello, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que va a decir que cuando Pablo llega a Jerusalén, muchos judíos celosos de la ley se habían convertido al cristianismo, al evangelio. Por cierto, la palabra que utiliza ahí, celosos, es celotes. O sea, muchos judíos, ¿por la predicación de quién? Santiago. Nosotros han ido desapareciendo o esparciéndose, predicando el evangelio en otros lugares, que sobre eso también hay tradiciones, ¿no? Pero las sectas mencionadas anteriormente no creyeron ni en la resurrección, piedra de tropiezo, por supuesto, ni en que vendría a dar a cada uno según sus obras. 2 doctrinas importantes: resurrección de Cristo, que fue ascendido al cielo, declarado Hijo de Dios con poder, y que regresaría a la tierra para juzgar a vivos y muertos. Pero esta parte hay algunos judíos que no la hacen. Mas ¿cuántos creyeron? Creyeron por Santiago. Siendo pues muchos los que creyeron, incluso de entre los jefes, los judíos, escribas y fariseos, se alborotaron diciendo, todo el pueblo corre el peligro de esperar al Cristo en Jesús. Todo el pueblo puede creerse que Jesús realmente era el Mesías y que va a volver. Bueno, pues esto a uno le costó la vida. Se reunieron pues delante de Santiago y dijeron lo siguiente. Estas son las palabras de este grupo de judíos, fariseos, escribas y demás, ¿no? Dice, te lo pedimos, retén al pueblo que está en un error respecto de Jesús, como si él fuera el Cristo. Te pedimos que persuadas acerca de Jesús a todos los que vengan para el día de la Pascua, porque a ti todos te obedecemos. ¿Veis el prestigio que podía tener Santiago? Nosotros efectivamente y todo el pueblo damos testimonio de ti, de que eres justo y no tienes acepción de personas. O sea que se llevaba bien con los judíos, cristianos y no cristianos. Tú pues convence a toda la muchedumbre de que no se engañe respecto al Cristo. No le digas estas cosas que dices a veces, que a veces eres muy bueno y muy justo, pero a veces dices unas cosas un poco raras. Eso de que tu hermano es el Salvador. El pueblo entero y nosotros te obedecemos. Yérguete pues sobre el pináculo del templo para que desde lo alto seas bien visible y el pueblo todo oiga tus palabras. Porque con motivo de la Pascua se reúnen todas las tribus, incluso con los gentiles. Entonces, mira, aprovecha la ocasión de la Pascua, te subes al pináculo del templo y aclaras las cosas. Y les dices una vez que eso de que Jesús es el Cristo, pues va a ser que no. Porque tú tienes un gran prestigio, nosotros lo reconocemos, aprovecha esta ocasión porque hay por ahí habladurías y malas lenguas. O sea que la situación era delicada. Y así los susodichos escribas y fariseos pusieron a Santiago de pie sobre el pináculo del templo y le dijeron a gritos, oh tú el justo, a quien todos debemos obedecer,
puesto que el pueblo anda extraviado detrás de Jesús el crucificado, dinos quién es la puerta de Jesús. Y él respondió con una gran voz. Aquí está el momento decisivo. Necesitaríamos una trompeta, un tambor o algo para anunciar lo que va a decir Santiago. ¿Por qué me preguntáis sobre el Hijo del Hombre? Título mesiánico. Mi hermano Jesús es el Hijo del Hombre. También Él está sentado en el cielo, toma ya. También Él está sentado en el cielo a la diestra del gran poder, o sea, a la diestra del Padre, y ha de venir sobre las nubes del cielo. O sea, ¿tenéis alguna duda? Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre y va a venir con poder para juzgar a los hombres. Va a bajar del cielo. Lo vais a ver. Y siendo muchos los que se convencieron del todo y ante el testimonio de Santiago, prorrumpieron en alabanzas diciendo: Hosana al Hijo de David. Entonces los mismos escribas y fariseos de nuevo se dijeron unos a otros: hicimos mal en proporcionar un testimonio así a Jesús. Pero subamos y arrojémosle abajo para que cobren miedo y no le crean. Y se pusieron a gritar diciendo: oh, también el justo se ha extraviado. Y así se cumplieron la escritura, que se halla en Isaías. Fijaos otra vez ese mismo recurso que utiliza Mateo, de decir, y así se cumple la escritura. Quitemos de en medio al justo, que nos es incómodo. Entonces comerán el fruto de sus obras. Es interesante. Esto de que entonces comerán el fruto de sus obras, vais a ver cómo se interpreta, cómo lo interpretaron algunos de los judíos seguidores de Jesús después. Bueno, subieron pues y le arrojaron abajo al justo, y se decían unos a otros: lapidemos a Santiago el justo. Y comenzaron a apedrearlo, porque al caer arrojado no había muerto. O sea, que le lanzan desde el pináculo y empiezan a tirarle piedras. O sea, arrojarle, lapidarle y algo más todavía, ¿no? Mas él, volviéndose, se arrodilló y dijo: yo te lo pido, Señor Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No suenan las palabras? Jesús, Esteban, un cristiano, de verdad. Y cuando así estaban lapidándole, un sacerdote, uno de los hijos de Recab, hijo de los Recabín es el plural, de los que el profeta Jeremías había dado testimonio, gritaba diciendo: parad, ¿qué estáis haciendo? El justo ruega por vosotros. Y uno de ellos, batanero, agarró el mazo con el que batía los paños y dio con él en la cabeza al justo. Y así es como éste sufrió el martirio. O sea que el golpe de gracia se lo da este batanero con un palo. Por eso dice que fue lapidado, pero también golpeado con palos. En este caso solamente cita el palo del batanero con el que sacudía los paños, ¿no? Lo enterraron en el lugar aquel, junto al templo, y todavía se conserva su estela al lado del templo. Santiago era ya un testigo veraz para los judíos y para los griegos de que Jesús es el Cristo. ¿Y sabes lo que pasa? Y aquí está la interpretación. Y enseguida Vespasiano los sitió. O sea, los judíos cristianos interpretarán, como vamos a leer después, que la maldición que cayó sobre el templo de Jerusalén, la destrucción del templo, fue porque acabaron con la vida de Santiago, el hermano de Jesús. Santiago el justo. Es la interpretación que darán. Esto es lo que Hegesipo refiere prolijamente, concordando al menos con Clemente. Era Santiago, y ya concluye esta parte. Era Santiago un hombre tan admirable y tanto se había extendido entre todos los demás la fama de su rectitud, que incluso los judíos sensatos pensaban que esta era la causa del asedio de Jerusalén, comenzando inmediatamente después de su martirio, porque es que va a coincidir temporalmente. Le matan y ya las tropas de Tito y Vespasiano están camino de Jerusalén para destruir pues finalmente el templo, como veremos ya un poco hacia el final de estas clases, ¿no? Y que por ningún otro motivo les había sobrevenido más que por causa del crimen sacrílego cometido contra él. Fijaos la importancia que estas tradiciones, que son tradiciones, pero la importancia de estas tradiciones vienen de algún sitio, la importancia que estas tradiciones están dando a la figura de Santiago, el hermano de Jesús, que prácticamente en el Nuevo Testamento no aparece.
pero que por fuentes extrabíblicas podemos conocer y que nos ayuda luego a entender muy bien el propio relato del libro de los Hechos. Hay detalles muy curiosos. Cuando Pablo va a Jerusalén, ¿qué hace con su cabecita? Se rapa. Parece que había hecho un voto. ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué un voto nazareo? Pues a lo mejor esto nos da alguna pista, digo yo. Porque si no, ¿qué explicación tiene? Bueno, a lo mejor es otra explicación. Pero creo que entender la situación nos puede ayudar, ¿vale? Tito y Vespasiano cercaron Jerusalén y al final saquearán y destruirán el templo de Jerusalén, con lo cual la primera generación pues parece que va a desaparecer y ya entraremos en una segunda generación muy interesante. Dominique Crossan, que es un estudioso, en fin, muy erudito, tal, sus conclusiones, pues ya algunas de ellas son bastante más discutibles, ¿no? Pero, en fin, su erudición es importante y quería haceros esta cita. En una obra que se llama El nacimiento del cristianismo, que sucedió en los años inmediatamente posteriores a la ejecución de Jesús. Dice lo siguiente, que creo que es una reflexión interesante, más allá de que pues, en otras conclusiones pues, uno pueda discrepar. Bastaría con leer las cartas de Pablo para saber, gracias a Gálatas 1:18 al 19 o Gálatas 2 del 11 al 12, por ejemplo, que Simón, la roca, Pedro en griego, Cefas en arameo y Santiago, el hermano del Señor, fueron figuras importantes en el cristianismo primitivo. O sea, que con las cartas de Pablo ya sabemos que hay dos personajes, que a veces cita uno en primer lugar y otro en segundo lugar. Esto ya también nos da pistas, ¿no? Santiago y Cefas, o Pedro o Simón, como queráis. Son los personajes, Santiago y Pedro. Ahora, si solo leemos los evangelios canónicos, sabríamos que Pedro fue muy importante. O sea, Pedro es el que declara en el evangelio que estamos estudiando ahora en la iglesia, en Marcos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y es Pedro el que proclama eso y Pedro parece que es siempre el que lleva la voz cantante o representativa de los otros 12. No. Si alguien leyese solo los evangelios canónicos, sabría que Pedro fue muy importante, pero solo conocería a Santiago como uno de los hermanos de Jesús citado de pasada en Marcos 6:3. Y además aparecen como no precisamente seguidores de Jesús, sino como que mi hermano, en fin, está haciendo cosas un poco raras. Claro, es a partir del momento de la resurrección cuando se les abren los ojos y se convierten en seguidores de Jesús. Sus propios hermanos y su madre. Su madre a lo mejor antes, eso excede mi conocimiento. Pero aparece de pasada. Sin embargo, quien leyese una fuente no cristiana como Josefo, solo conocería dos individuos del cristianismo más primitivo. Curioso, una fuente judía no va a hablar ni de Pedro ni de Pablo. Quien leyese a Flavio Josefo solo conocería dos individuos del cristianismo más primitivo. Uno es el propio Jesús, que en Josefo aparece, y el otro su hermano Santiago. No sabría, por ejemplo, ni siquiera que Pedro o Pablo existieran. A mí me parece interesante, relevante. O sea, una cosa es que uno sean los textos canónicos en los que se basa nuestra fe y nuestra conducta como cristianos, y otra cosa es que tengamos fuentes de información histórica que nos van a ayudar a comprender también esos textos, por lo menos en su trascendencia histórica. Pues vamos a leer qué es lo que dice Josefo, cosas que también, por supuesto, había leído Eusebio de Cesarea, y voy a hacer lo mismo. Hoy termino, si queréis, 5 minutos antes, si puedo, ¿no? Leer también el relato de un judío que fue testigo de aquellos hechos. O sea, fue contemporáneo de lo que está narrando ahora. Estas antigüedades de los judíos empiezan muy antiguo, con los patriarcas, con Moisés, pero terminan en el libro 20, que es donde yo os voy a leer, ahí os pongo la fotografía, el libro 11, pero es del libro 20, del último libro, y casi al final de estas antigüedades de los judíos nos va a contar qué es lo que pasó. Vale, pues vamos a ello. ¿Podéis? ¿Lo aguantáis? Sí. Bueno, pues vamos con el relato. Dice, el César, en este caso, César, fijaos, es que damos un salto muy grande, pero quería que vierais quién era Santiago y qué fue la iglesia de Jerusalén. Aunque vayamos más rápido en el tiempo, saltando periodos muy largos. Pero así creo que esta figura queda asentada en su valor e importancia, que era el valor y la importancia de la iglesia de Jerusalén.
a la que siempre se refiere el libro de los Hechos, a donde al final quiere ir Pablo, terminará en Roma, pero quiere ir a Jerusalén porque quiere llevar una ofrenda. Entonces es el referente continuo del libro de los Hechos. Bueno, pues el César, que en este momento ya es Nerón, envió a Albino a Judea en calidad de procurador, al informarse de la muerte de Festo. Estos son personajes que ya aparecen. Festo, ¿no? ¿Os acordáis? Por poco, ¿no? ¿Cómo era? Por poco me persuades, no me viene la palabra, por poco me persuades a hacerme cristiano, ¿no? Pues ha muerto Festo, que aparece también al final del libro de los Hechos, y envía a Albino. Y el rey despojó a Josefo de la dignidad de sumo sacerdote. O sea, había un sumo sacerdote que en ese momento se llamaba, igual que el que escribe el libro, se llamaba Josefo. Vale. Mientras concedió el honor de sucederle en el cargo al hijo de Anán, también llamado Anán. Os he subrayado el nombre de Anán. Anán es el sumo sacerdote que Albino va a nombrar cuando llega a Jerusalén. ¿Vale? ¿Sí? Anán. Es que es curioso. Y además la forma en que lo relata Josefo a mí me parece significativa. De este Anán, mientras concedió el honor de sucederle en el cargo al hijo de Anán, también llamado Anán. De este Anán, el más antiguo, o sea, de Anán el padre, Anán el viejo, desde el que nos habla ahora, de este Anán, el más antiguo de la familia, se cuenta que fue sumamente afortunado, puesto que tuvo 5 hijos y todos ellos casualmente alcanzaron el rango de sumos sacerdotes de Dios, después de haber disfrutado también él mismo de igual honor durante muchísimo tiempo en fechas anteriores. Suerte que no había tenido ninguno de nuestros sumos sacerdotes. Qué curioso, ¿no? Es que yo creo que dice, casualmente resulta que este hombre, que había sido el sumo sacerdote, Anán el Viejo, el padre de este Anán, tuvo 5 hijos. Y curiosamente los 5 fueron sumos sacerdotes. Dice, esto no había pasado nunca, es un poquito raro, no sé si lo dice con ironía o no. A mí me suena como casualmente, pues que, en fin, que ahí había gato encerrado, como decimos en castellano, ¿no? Entonces, sumo sacerdote en este momento, Anán el joven, como se le conoce, ¿vale? Bueno, pues bien, Anán, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pintiparada por haber muerto Festo y encontrarse al vino todavía en camino, que es cuando los judíos a veces aprovechan para ajustar cuentas con sus enemigos, mientras hay un poquito de desorden porque no está el gobernador romano o el procurador de turno, instituyó un consejo de jueces y tras presentar ante él al hermano del llamado Jesucristo, de nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Tenemos otro relato del martirio de Santiago, el hermano de Jesús, que también termina con lapidación, o sea que coincide en la forma en la que murió. Bien. Pero los que parecían ser los más moderados de los habitantes de la ciudad y los más escrupulosos cumplidores de las normas legales, apenas soportaron esta acción. Fíjate qué curioso. El sumo sacerdote Anán decide quitarse del medio a Santiago, el hermano de Jesús, el líder de los cristianos. Y la forma en la que le quitan del medio, formando ese consejo, esa contubernio, esa maquinación para acabar con él, los judíos piadosos no tenían por qué ser judíos cristianos, no les pareció bien. Fijaos la fama, la reputación que tenía el hermano de Jesús de ser un hombre íntegro, un judío 100%. Por lo que enviaron recados secretamente ante el rey para exhortarlo a que ordenara a Anán que no continuara con tales acciones, puesto que tampoco la primera que habían realizado en esta línea de comportamiento había sido correcta. O sea que mandan los judíos una delegación a Herodes Agripa, al rey Herodes Agripa II, para decirle, oye, lo que ha hecho el sumo sacerdote y esta gente es una pasada, no está bien. Y algunos de ellos fueron incluso al encuentro de Albino. Es decir, unos van a hablar con el rey Agripa
y otros van hacia Albino, que está viniendo para tomar el cargo de gobernador de la provincia de Judea, quien hacía viaje por tierra desde Alejandría, y al verlo le informaron de que Anán no estaba autorizado a instituir un consejo de jueces sin el visto bueno aprobado por Albino. Dice, oye, es que están haciendo una barbaridad, que van a condenar a un hombre a muerte sin el consentimiento de Roma, como era preceptivo. Entonces Albino, convencido por sus alegaciones, envió a Anán una carta en la que rezumaba ira. O sea, el propio el propio gobernador romano en camino, dice rezumaba ira en la respuesta, la carta que le envía a Anán, y en la que le amenazaba con exigirle responsabilidades. Y el rey Agripa, a causa de ello, o sea, unos fueron al vino, pero otros fueron al rey Agripa. Y el rey Agripa II, a causa de ello, lo despojó de la dignidad de sumo sacerdote, cargo que había ocupado durante 3 meses, y lo sustituyó por Jesús, hijo de Damneas. Entonces, ¿qué reconocimiento y qué importancia no debería tener Santiago el Justo, el hermano de Jesús? ¿Qué importancia debía tener la iglesia cristiana de Jerusalén, judía de Jerusalén, para que el sumo sacerdote de una familia tan importante, de una familia que había tenido 6 sumos sacerdotes contando con el padre, depusieran, le quitasen a este hombre del cargo? Y además el gobernador le escribiese una carta, que no sabemos los términos de la carta, yo por lo menos no la conozco, no sé si existe o no, rezumando ira, dice un historiador judío llamado Flavio Josefo, que para nada es cristiano. Tremendo. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque hemos pintado una parte de esta historia, que es cómo queda el cristianismo en Jerusalén. Los helenistas han salido. Santiago, el apóstol, Santiago el hermano de Juan, es martirizado. Pedro tiene que huir de la ciudad, pero en la ciudad de Jerusalén va a quedar hasta prácticamente la destrucción del templo, de cuya causa además se dice que fue la muerte de este Santiago, el hermano de Jesús, un judaísmo cristiano muy ortodoxo en cuanto al judaísmo, me imagino, por lo que hemos podido intuir de la predicación de Santiago, pero también muy ortodoxo, estrictamente ortodoxo desde el punto de vista judaico, porque los testimonios son de que incluso podía entrar dentro del lugar santísimo. Y lo dejamos aquí porque tenía hoy pensado empezar a hablar con Pablo, que ya va a ser la extensión, no en el ámbito judío, sino va a ir a la gentilidad para la próxima clase, que será la última. Por cierto, la fecha, el segundo sábado de junio, pues nos vemos a las 11 de la mañana. No sé si tenéis alguna pregunta o comentario en la sala o por Zoom, pues adelante. Sí, pues un momentito, un segundito, porque pasan el micrófono para que los que están por Zoom lo puedan oír. Sí, aquellas personas que nos siguen online, si quieren hacer preguntas, por favor, que las dejen escritas en el chat y nosotros las transmitiremos al conferenciante. Muchas gracias. Gracias. Sí. Es una pregunta sobre este último sumo sacerdote, Anán, y es si tenía algo que ver con los sumos sacerdotes de la época de Jesús, que creo que era Anás, o sea, parecido, no sé, Anás y Caifás, si tenía algo que ver con Yo ellos. creo que sí, que es de la misma familia, pero no te lo puedo decir seguro, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí, porque si vas una generación anterior, ya estamos en la época en la que Jesús fue crucificado. Puede ser, pero no te lo puedo decir exacto. Para los nombres soy horrible. Aquí, por lo que hemos visto, hay todo un fenómeno de asimilación cultural y religiosa entre romanos, egipcios, orientales. Es decir, que no hay, me da la sensación, por aquello de que asumió prácticas de la monarquía egipcia, al casarse y tener hijos con la hermana, divinizarse a sí mismo, como algunos faraones. Vamos, que no haya una especie, vamos a hacer un gran apego a su propia identidad religiosa, cultural,
Los romanos. Sí, los romanos, desde luego, gracias por la intervención, los romanos no tenían esa exclusividad religiosa. Para los romanos cualquier religión estaba bien y si favorecía a Roma, pues mejor. Cuando decimos helenismo, que en realidad la cultura, el trasfondo cultural es helenista, es decir, griego. El trasfondo político, de derecho, de jurídico, de administración, es Roma. Pero el trasfondo cultural es Grecia. Y Grecia, la Grecia helenística, la Grecia de las conquistas de Alejandro. Entonces, cuando uno dice la palabra helenismo, inmediatamente la asociamos con sincretismo religioso. Sincretismo es mezcla de filosofías, de religiones, cojo un poquito de aquí, cojo un poquito de allá. Y de esto yo creo que tenemos que hablar un poquito más adelante, porque la extensión del cristianismo primitivo tiene también mucho que ver con esto. Vamos a ver que la extensión del cristianismo más allá del pueblo judío, cuando entra dentro del ámbito gentil, va a tener que dialogar, va a tener que explicar a personas que son de una cultura ajena a la cultura judía quién es el Mesías. Y esto va pues a conllevar una especie de adaptación lingüística, para empezar, para que puedan comprender cuál es el mensaje de salvación que Pablo, entre otros, como vamos a ver la próxima semana, que Pablo está anunciando. Prueba de esta síntesis es la propia redacción del Nuevo Testamento. Los escritos, las cartas de Pablo, están escritas en la cultura propia, en la lengua de la cultura de ese momento, que era el griego de la Koiné. Y hay muchas expresiones pues, que se explican mejor desde ese ámbito helenístico que es desde el ámbito del judío o del judaísmo estricto de una iglesia, por ejemplo, de la iglesia de Jerusalén, que ahí no encaja esto, pero sí se explica muy bien dentro del judaísmo helenístico. Ya lo veremos. Y un personaje que hemos citado hoy, donde se ve esto muy bien, es Filón de Alejandría. O sea, Filón de Alejandría lo que va a hacer es, en primer lugar, escribir en griego, hacer un comentario exegético del Antiguo Testamento, siempre utilizando la versión de los 70. Yo no sé si hablaba Filón de Alejandría, si hablaba hebreo o no. Entonces, ya ahí está asimilando, por un lado, las fuentes de la cultura griega y, por otro lado, está siendo fiel a su tradición judía. Entonces, es un autor un tanto, no sé cómo decir, polémico desde un determinado punto de vista. Y fíjate, perdona si me extiendo en la respuesta, hasta que esto es interesante. Filón de Alejandría es uno de los mayores pensadores del mundo judío, que ha producido, en fin, extraordinarias inteligencias. Pues Filón de Alejandría intenta hacer una síntesis de la ciencia y de la filosofía que había en ese momento, en el siglo I. Filón es contemporáneo de Jesús. Algunos dicen que conoció a Pablo, yo no lo puedo afirmar, ¿no? Hace una síntesis de la ciencia del conocimiento de la época con con el Antiguo Testamento, desde el punto de vista estrictamente judío. ¿Y qué es lo curioso, a mi modo de ver? Pues que a Filón de Alejandría se le ha traducido a todos los idiomas. En castellano, por ejemplo, es asequible encontrar las obras completas de Filón traducidas al castellano. Y sin embargo, qué cosa más curiosa, no están traducidas al hebreo. Es decir, la obra completa. Claro que hay obras, yo creo que igual ahora ya han terminado de traducirlas todas. Pero ha tenido más repercusión la obra de Filón, ha sido más estudiada en el mundo cristiano, siendo un filósofo judío, que en el propio judaísmo, hasta tiempos muy recientes, donde se le está volviendo a valorar. ¿Por qué? Porque es un sincretista. Es un sincretista. O sea que en el judaísmo helenístico, él era de Alejandría, Filón de Alejandría. En ese judaísmo de fuera de Israel, ya hay esos movimientos helenizantes. O sea que no solamente estaba pasando esto en el ámbito romano, que por supuesto, pero también en determinados ámbitos, en determinados contextos del mundo judío. Y esto también es muy importante para entender cómo se fue elaborando
el mensaje del cristianismo primitivo. Pero eso ya con tiempo lo veremos y con más detenimiento. Y si los demás oyentes me perdonan, solo comento a ver si tengo razón. Esto desde un punto de vista social y cultural justificaría por qué aquellos ritos alimentarios y normas judías no trascendieron a la iglesia, ni la circuncisión, ni las festividades, ni... Claro, no era necesario. Claro, Desde la misma claro. experiencia, lo hemos visto hoy, lo repasamos la semana anterior. Desde la misma experiencia de Pedro con Cornelio, ya se ve que Cornelio no tiene que circuncidarse. Entonces, puede recibir el Espíritu Santo, puede recibir el don de Dios sin haberse circuncidado. Pues no es necesario. Dios está obrando de esa manera. Se ha abierto la puerta a los gentiles. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Por qué eso tenía cabida dentro del pensamiento de algunos judíos estrictos y fariseos incluso, como era el propio apóstol Pablo? Pablo dice que es fariseo, hebreo de hebreos, por la ley fariseo. ¿Cómo podían entender, incluso asimilar, que los gentiles no tuvieran por qué aceptar determinadas normas rituales del pueblo de Israel? Entonces, en el Concilio de Jerusalén también se va a establecer esto. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces, parece que se llega a un acuerdo en el cual, desde la propia Iglesia de Jerusalén, se reconoce lo siguiente. Mira, los gentiles que se conviertan al Evangelio no tienen que mantener las prácticas judías, excepto abstenerse de los ídolos y de lo ahogado. A ver, lógicamente. ¿Cómo vas a seguir manteniendo la idolatría si has aceptado que Jesús es el Señor? Eso es imposible, ¿no? Y entonces los judíos, desde el punto de vista de la Iglesia de Jerusalén, los judíos que sigan siendo judíos, sabiendo que el Mesías tiene nombre, iba a decir apellidos, que es Jesús el Cristo, pero los gentiles no hay que imponerles ninguna carga. Entonces hay como dos misiones, una misión dirigida al pueblo judío y otra misión dirigida al pueblo gentil. ¿Quiénes hemos quedado de esas dos misiones? Pues fundamentalmente somos herederos de ese envío a los gentiles, porque la inmensa mayoría de los cristianos no son de ascendencia judía, pero un judío de religión, un judío de raza, un judío de cultura, pues puede ser injertado, como dice el apóstol Pablo en Romanos, puede ser injertado en el olivo, ¿eh? Pero se ha circuncidado, guarda las fiestas judías y por eso no hay ningún problema. El problema está en que uno que ha sido gentil le obliguen ahora a circuncidarse. No. Si tú ya has recibido el Evangelio de la gracia, estás libre de esas obligaciones. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. No, iba a ahondar en eso, que se percibe en las cartas y en el libro de Hechos cierta tensión por esto, porque hay judaizantes. Claro, al principio los seguidores de Cristo, que son judíos, siguen yendo al templo. Claro, llegará un momento que, y se ve que se empiezan a reunir en las casas, pero practican las dos cosas. La cuestión es que parece que el cuartel general está en Jerusalén, que marca las directrices, que son, vamos a decir, cristianos, aunque todavía no se les llama así, pero siguen siendo muy judíos. El caso es que parece que hay otra vertiente, Pablo, y Pedro también por la experiencia que tiene, ¿no? Pedro tal vez está entre dos aguas, ¿no? Pero es verdad que se percibe esta tensión y luego se ven las cartas, en Gálatas se ve muy claro, ¿no? El problema con los judaizantes, es que se ve, o sea, que había cierta tensión con esto. Sí, el problema estaba cuando estos judaizantes obligaban a judaizar. Esta es la tensión. ¿Hasta qué punto los judíos cristianos, especialmente de esta primera generación, siguen siendo buenos judíos, especialmente en Jerusalén? Lo hemos visto hoy. Por los testimonios que tenemos, incluso de historiadores judíos, el propio Santiago es que entra hasta en el templo.
sea, que obviamente ahí no está el problema. Para mí una cosa muy interesante es que esa idea idílica de que no había conflictos, al mirarlo se desvanece un poco. Y esto a mí me hace tener bastante esperanza en que incluso o en los problemas que hay en la iglesia de hoy, pues aunque hay hermanos que piensan de manera diferente, no quiere decir que el Señor no esté obrando en la vida de la iglesia. Y es verdad que había conflictos y es verdad pues que algunos se dejaron llevar por uno de los extremos, que va a ser el legalismo judaizante, que va a ser uno de los problemas principales de la iglesia del siglo I y del siglo II, porque unos se van a ir a ese lado de los bionitas, bionitas significa pobre, de los pobres, de los de la iglesia de Jerusalén, de los que tenían todas las cosas en común, de los que eran estrictos en todas las pautas de la ley, y por otro lado, el otro extremo va a ser los que se van a ir a decir, bueno, es que el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo, es una especie, el judaísmo es una excusa para hablarnos de una filosofía superior, pero la ley no es, no es algo importante, lo importante es tener la experiencia carismática de la conversión, los profetas itinerantes que vamos a ver también en este momento, a partir de la segunda generación, que van ahí hablando de experiencias místicas, de recibir el Espíritu Santo, vemos como, por ejemplo, esto ya también Simón el Mago, ¿no? Oye, este don que tenéis vosotros, ¿qué tengo que hacer? ¿Me lo vendéis para que yo también pueda hacer estas maravillas? Entonces, por un lado es el cumplimiento estricto de la ley y por otro lado es, la ley no vale para nada, esto es una especie de movimiento mistérico de naturaleza o de carácter de las religiones helenísticas, y es una filosofía más. Entonces, a mí me parece súper interesante. ¿Quién está en el medio? Como decía Aristóteles, la virtud a veces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces está en el justo medio entre dos extremos. ¿Quién lo tiene? Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Pablo nos habla de la gracia de Dios, de la salvación por la fe, pero continuamente nos dice, pero somos salvados no para hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué diremos pues, no? Como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que es en el capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿pecaremos mucho? Y dice Pablo, en ninguna manera. Somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos salvos para realizar obras, para que viendo nuestras obras glorifiquen a Dios, no para que nos salvemos nosotros. Entonces, en Pablo encontramos ese equilibrio, yo creo que perfecto. Por algo estas cartas se consideran inspiradas y están en el canon. Vemos ese justo medio entre las posturas que son, por un lado, absolutamente, no sé cómo decir, todo vale, no sé, buenismo, y por otro lado, el legalismo estricto y asfixiante, que podría significar o tú pasas por el aro o te olvidas. Entonces ahí en Pablo tenemos justamente la medida perfecta de cuál es el mensaje de Jesús para nosotros. No sois judíos, no tenéis por qué mantener la circuncisión, no tenéis por qué guardar las fiestas judías, pero no quiere decir que podáis vivir de cualquier manera. Como van a pensar algunos grupos antinomianistas. Antinomo significa en contra de la ley. Como yo he sido salvado por la gracia, pues con mi cuerpo hago lo que me dé la gana porque Dios me perdona de todo. No, no, no. Tenemos que vivir de una manera que sea digna de aquel que nos ha salvado. ¿Y esto dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. No en los evangelios gnósticos o en evangelios, no, tan en nuestras sagradas escrituras, que son canónicas para los protestantes, para los católicos y para los ortodoxos. Bueno, ¿alguna preguntita más? Sí. Tenemos un oyente que nos escucha por online y hace la siguiente pregunta, que además yo pensaba mientras escuchaba, pero no me voy a enrollar más. ¿Cómo podemos entender que Santiago el Justo, creyendo en su hermano como el Cristo esperado, y habiendo ya iglesia en Jerusalén, estaba en el templo judío para interceder por Israel? ¿No sería más lógico separar ambas creencias religiosas? Pues aquí lo que sea lógico no lo sé. Me parece una pregunta muy interesante, pero quiero decir,
Yo no veo ilógico, también por la pregunta que han hecho anteriormente, yo no veo ilógico que alguien que fuera judío, que conociese la fe judía, que además fuese un practicante súper estricto, ¿no? Si entendía, aceptaba y experimentaba la salvación en Cristo, ¿por qué iba a tener que dejar de comportarse como un judío cuando lo que estaba viendo es que el Mesías de su promesa, de la promesa de su fe, de su esperanza, había venido en carne? O sea, ¿por qué no voy a seguir orando por mi pueblo? Y esta es la experiencia, o por lo menos yo creo que es lo que a mí me dibujan los textos que os he leído esta mañana, que a mí me dibujan de Santiago, el justo, el hermano de Jesús. Claro, ¿cómo no voy a seguir yendo al templo, si es que el templo es el lugar de adoración, hasta que el templo desaparezca? Y mientras tanto, pues con aquellos que hemos aceptado que Jesús es el Señor, nos seguimos reuniendo en las casas, tenemos esa comunión, tenemos esa sinagoga. Sinagogein significa reunirse juntos. Eclesia significa los que son llamados afuera, significa asamblea. Las asambleas políticas de Grecia y después en Roma, las asambleas de los pueblos, las ciudades helenísticas, se llamaban eclesia. Y sinagogein significa lo mismo, pues significa juntarse. Entonces, se juntaban en una, entre comillas, no sé cómo decir, asamblea, a lo mejor es la mejor palabra, para no meterme ni con el hebreo ni con el griego, ¿no? En una asamblea cristiana, en una casa, y se reunían en las casas. Y ahí había una persona, un hermano de Jesús, que tenía una especial relevancia. ¿Por qué no empezar un movimiento que fuera distinto? ¿Por qué no llamarse es que nosotros somos la iglesia de Jesucristo frente al judaísmo? Pues porque en ese momento yo creo que ni siquiera interesa, porque es que ellos no se sienten que sean los que rompen. Ellos se sienten que son los verdaderos judíos, los que han visto, experimentado, sentido la promesa. Y muchas promesas, por ejemplo, la de que en los últimos días el Señor derramaría de su espíritu y que habría visiones y que hablarían lenguas, y todas esas son experiencias que podemos ver en la iglesia primitiva, que los que experimentaban esas cosas no tenían más remedio que aceptar como el cumplimiento pleno de las promesas dadas al pueblo de Israel, y que decir, y ahora nos salimos. Pues no tenía sentido, no. Y ahora nos quedamos. Y los que tenéis que venir sois vosotros y tenéis que venir al Mesías. Y en el texto que hoy hemos leído de Eusebio de Cesarea, esto es lo que le dicen. Dice, oye, ¿por qué no te subes ahí al pináculo y les dices que Jesús no es el Mesías? Que esto que estás diciendo es un poco raro, esto que dices en las casas y que a veces se te escapa por ahí, o que dices por ahí y que se oye y se rumorea, que lo aclaras de una vez para todas. Y dices que Jesús no es el Mesías. Entonces Santiago sube al pináculo y dice, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios, fue crucificado y va a venir de nuevo. Y le vamos a ver bajar de los cielos. Entonces no podían, no creo que tuviera mucho sentido que se separaran. Otra cosa es cuando Pablo va a hablar a los gentiles, que les diga, y os tenéis que hacer judíos. No, no es necesario, no es necesario. O sea, que me parece una pregunta, no sé quién la ha hecho, pero felicito a la pregunta porque es una pregunta muy, muy bien pensada y muy lógica. La respuesta no sé si tanto, pero es la que a mí se me ocurre. Vale, pues si no hay ninguna cosa más, hasta el próximo día. Muchas gracias a todos los que estáis por Zoom y a los que habéis asistido también presencialmente. El 8 de junio nos vemos en la próxima clase. Un saludo a todos.